Seguramente a movilización dá resultados, custa, os ritmos seguramente son lentos, pero dan resultado. A movilización na rúa dá froitos. E agora, dedicado para Willy, voulle traer outro texto do noso admirado Roberto Vidal Bolaño, que dicía nun dos textos que estaban inéditos en publicar e que saiu a luz hai escasamente 6 meses, un ano xa, posiblemente, co gallo das letras galegas, eses días que temos colocados no calendario parece que duran só un día. E para el vai este texto: o poder estea en mans de quen estea, pero se está nas dos outros, peor. Mira sempre cara a cultura de xeito convenenciudo. Fai uso dela mentras lle serve, e en canto se lle pon brava, rexeita, asimila, perseguea ou encadea. Con todos vós, o compañeiro Willy Toledo. Buenas tardes. Me encantaría hacer esto en galego, pero todavía mi intelecto no da para tanto. Estoy en ello, intentándolo. Bueno, aquí han hablado antes que mí, pues realmente las compañeras que son fundamentales en este tipo de luchas, que son las que están sufriendo directamente todas estas políticas de acoso y derribo contra la clase obrera que estamos sufriendo no solo en el Estado español, sino en toda Europa y desde hace ya mucho tiempo en el resto del planeta. Un año más estamos aquí otra vez, después de aquella que en mi opinión ha sido la movilización fundamental, la más importante que ha sucedido en el Estado español en los últimos, no sé, pero muchos años. Creo que fue fundamental las marchas del 22 y están siendo fundamentales también, y seguirán siendo, lo seguro, las marchas de este año, del 21 de marzo, en la que deberíamos y tendremos que confluir todos en Madrid, todos y todas, porque la situación es de absoluta emergencia. Creo que la importancia de las marchas, como se vio el año pasado, no solo por a nivel cuantitativo, ¿no? Que, bueno, según las cifras que han ido bailando, pues probablemente estuvimos ahí entre 1 millón y 2 millones de personas, cosa que no se había visto en este país desde probablemente las movilizaciones contra la guerra de Irak. Y creo que la importancia es que, a pesar de que desde los medios de comunicación y desde el poder, desde algunos ciertos partidos políticos, la mayoría de ellos, algunos sindicatos, nos intentan vender que la lucha de los afectados por la hepatitis C es distinta a la lucha de la gente que está luchando contra los desahucios, por mantener sus viviendas, es diferente a la lucha feminista, o es diferente a la lucha jornalera en Andalucía, o es diferente a la lucha de las familias por conseguir matricular a sus hijas y a sus hijos en las universidades, cosa que se está haciendo casi imposible. Nos intentan vender también que es distinta a la lucha contra la represión, contra la ley Mordaza. Nos intentan vender que son todas luchas sectoriales y distintas y diferentes unas de otras, puesto que todas ellas tienen motivos irresponsables distintos unos a otros, y yo creo que es simplemente una estrategia del poder y de los medios de comunicación a su servicio de sencillamente separar todas estas luchas para que de alguna manera no confluyamos todos y todas que estamos siendo víctimas de un mismo responsable, que es ni más ni menos que el sistema capitalista neoliberal que nos está oprimiendo y que pretende arrebatarnos todos y cada uno de los poquitos derechos que habíamos conseguido arrebatarles a la oligarquía internacional y a la plutocracia y a la gran banca y a las grandes finanzas en estos últimos 100 años, ¿no? Donde se había conseguido recuperar un mínimo de dignidad, un mínimo de justicia social, muy mínimo según qué países, y desde luego en el Estado español prácticamente inexistente en muchos casos. Y creo que estamos en un año, por un lado, muy esperanzador, puesto que hay muchas, están todas las cartas sobre la mesa, y en estas elecciones, tanto autonómicas como municipales, como nacionales, puede suceder de todo, aunque en mi opinión últimamente se va decantando la balanza hacia que suceda lo que siempre ha sucedido, pero creo que es fundamental
dar una señal de alerta a todos los partidos políticos de la izquierda y también a la militancia de izquierdas, que no podemos sentarnos en un sillón a esperar a que nuestro partido favorito, al que hemos votado toda nuestra vida, consiga alcanzar el gobierno, que no el poder, y bueno, solucione todos nuestros problemas. Yo creo que es fundamental mantener la tensión en la calle, mantener la lucha en la calle. Como han dicho las compañeras, sirve y funciona y se consiguen, aunque sea a pesar de meses y meses, incluso años de lucha, pero se consigue al final gracias a la presión popular, gracias a la unidad popular, gracias a la unidad de las luchas, gracias a la unidad, en definitiva, de la clase obrera, que es la principal víctima de todas estas políticas de recortes que le llaman, pero no son nada más que agresiones a todos nuestros derechos. Creo que mantener esa tensión en la calle, dar un toque de alerta a aquellos políticos que nos piden su voto y decirles: vamos a estar en la calle siempre vigilantes, vamos a estar en la calle siempre manteniendo la tensión y siempre vigilando todos y cada uno de vuestros pasos, porque por mucho que llegue un gobierno de izquierdas, ojalá suceda en el Estado español, tendremos que mantener la tensión en la calle, tendremos que mantenerlos vigilados y tendremos que ser la sociedad civil, la clase obrera, los que fiscalicen todas y cada una de las propuestas, de las leyes, de las negociaciones que se lleven a cabo con los grandes poderes internacionales. Yo creo que Grecia es la muestra clara. Está habiendo manifestaciones, por un lado, de los partidarios del gobierno de Syriza a la hora de apoyar cualquier tipo de política y de ley que están intentando implementar y para mejorar en la medida de lo posible la situación catastrófica de absoluta emergencia. El otro día vi en un programa de televisión como Médicos Sin Fronteras está trabajando en Grecia, ¿no? Algo que era impensable hace 4 o 5 años, ¿no? Médicos Sin Fronteras u otras organizaciones parecidas operaban y trabajaban exclusivamente en los países del llamado tercer mundo, ¿no? Bueno, pues Europa, la gran banca fundamentalmente alemana, británica, francesa, están pretendiendo situar a los pueblos europeos en aquello que hemos llamado siempre desde aquí, con cierta prepotencia, el tercer mundo, ¿no? Creo que es fundamental mantenernos a raya, y la única manera de hacerlo es unir las luchas, juntarnos todos y todas, por supuesto aparecer y llegar el 21 de marzo hasta Madrid y de alguna manera enviar un mensaje a todos aquellos políticos, al mundo financiero, a la banca, a los medios de comunicación, que no nos hemos rendido, que seguimos aquí, que el 22 de marzo de 1900... Uy, guau, soy tan joven que ya me despisto. 2014 fue una movilización fundamental que hizo erizarse y ponerle los pelos de punta en gran medida a los grandes poderes de este país. Y creo que a todos nos sorprendió la respuesta del pueblo, la respuesta de la clase obrera fundamentalmente unida, toda en una sola lucha, que es la lucha, en mi opinión, contra el sistema capitalista. Porque el sistema capitalista es incompatible con la democracia, porque es incompatible con la justicia social, porque es incompatible con el mantenimiento de los derechos humanos, de los derechos políticos, de los derechos sociales, que, como decía antes, hemos ido adquiriendo muy poco a poco y a base de lucha. Ningún gobierno, en ningún momento de la historia, dentro de la Europa occidental capitalista, ha tendido la mano jamás a la clase obrera para ofrecerle gratuitamente ningún tipo de derecho que no tuvieran en ese momento. Cuando llegó aquello del estado del bienestar a la Europa occidental, fundamentalmente Francia, Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, no fue porque de repente al poder en la Europa capitalista le diera un ataque de humanidad y de solidaridad y de, bueno, pues de respeto a los derechos humanos, sino porque la clase obrera, la clase trabajadora, los trabajadores y las trabajadoras en todos los sectores empezaron a mirar hacia otros países, concretamente hacia los países del este, la Unión Soviética, etcétera, etcétera, donde veían que esos derechos humanos, de esos derechos políticos, sociales, el derecho a la vivienda, al trabajo, a un trabajo digno, con un horario digno, con una jubilación digna, a la educación, en todos los niveles de educación absolutamente gratuita, a la cultura, como decía la compañera antes, porque es evidente que la cultura es uno de los primeros objetivos de los poderosos, porque saben que el saber y la cultura nos hará seres conscientes, críticos, libres.
toda aquella, bueno, esas manos presuntamente tendidas a la clase obrera después de la Segunda Guerra Mundial fue exclusivamente por el miedo, por el terror, por el pavor que tenía Occidente, que tenían las grandes oligarquías europeas a una clase obrera organizada, a una clase obrera luchadora, a una clase obrera unida, que pretendiera de alguna manera conseguir esos avances que se consiguieron en los países del este, y no les quedó más remedio ante una posible revolución obrera, no les queda más remedio que tender la mano. Entonces nuestra obligación es seguir presionando, seguir levantando la mano, seguir levantando el puño, seguir haciendo toques de atención a los poderosos, diciéndoles: estamos aquí, no vamos a abandonar las calles, por mucho que nos digáis que llega la fiesta de la democracia, como les encanta llamar y llenarse la boca con ello los medios de comunicación y a ciertos políticos, que son las urnas, pues puesto que ese es la única cuota de democracia que nos brinda la democracia capitalista occidental, que es, una vez cada 4 años, acercarnos a las urnas y darles nuestra confianza, nuestro voto, un cheque en blanco para que hagan al cabo desde el día siguiente todo lo contrario de lo que nos habían prometido. Entonces, nada, animar a marchar hacia Madrid el 21 de marzo, porque está en juego nuestro presente y nuestro futuro, está en juego fundamentalmente el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, porque si no le ponemos remedio a esto, no hay brotes verdes que valgan, no hay vainas verdes que valgan, no hay recuperación. Todo esto es una falacia, es una mentira. Jamás nos vamos a recuperar de todo lo que nos han robado hasta el día de hoy si no le ponemos freno y si no le ponemos una solución que solo viene exclusivamente de la unidad de la clase obrera y de la unidad de la clase trabajadora y de la gente consciente de lo que está sucediendo, porque vamos a peor. Lo que tenemos hoy en día, los desahucios, las más de 300 muertes mensuales a causa de la hepatitis C, porque hay un gobierno absolutamente criminal que prefiere gobernar en beneficio de las grandes farmacéuticas, que ya de por sí son multimillonarias, antes que salvarle la vida. Me gustaría preguntarles cuánto cuesta para ellos una vida humana. No sé para qué, porque la respuesta ya la tenemos, es cero, a no ser que sea la vida de un gran millonario o del señor Emilio Botín, para que descanse o no. Dudo que tenga la capacidad de descansar en paz. En fin, el caso, que me lío y me enrollo. Animar a movernos, a unirnos, a seguir por este camino. Creo que las marchas son la movilización fundamental que nos ofrece ahora mismo la unidad popular, la unidad de la izquierda, la unidad de la clase trabajadora en este momento en el Estado español, y creo que es un momento ideal y perfecto justo antes de las elecciones, de dar un toque de atención, de decir: seguimos aquí, seguimos en la calle y vamos a seguir en la calle luchando codo con codo, unidos todos y todas, hasta que consigamos recuperar todos y cada uno de aquellos derechos que nos han robado y todos y cada uno de aquellos derechos que todavía nunca hemos conseguido conquistar en el Estado español. Muchas gracias.